Buenas tardes a todos. Seguimos con el misterio de la piedad y nuestro pasaje base es 1 Timoteo 3:16. Vamos a recordar lo que dice. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Hacemos rápido un repasón. Pablo escribió esto a Timoteo. Timoteo era un pastor que en aquella época, cuando él recibió estas palabras, tenía claro lo que significaban. Era la parte de un cántico de alabanza, y Pablo lo puso como ejemplo a lo que se refería a lo que era la piedad. Dijimos que piedad es la vida del cristiano. Significa piedad. No significa ser bondadoso, no significa la vida que tiene que llevar un cristiano, es la vida de la piedad. Y por otro lado, Pablo nos da un versículo en que le dice a Timoteo: ejercítate en la piedad, que significa hacer ejercicio físico. O sea, cada día tiene que hacer el ejercicio de la piedad. Primera frase fue: él fue manifestado en carne, que es como Jesús vivió en la tierra, y Jesús vivió manso y humilde. Ya desciframos lo que significaba, y era vivir en obediencia a Dios y humildad, de que necesitamos siempre de nuestros hermanos y de Dios cada día, que no somos autosuficientes nosotros para vivir nuestro día a día. Justificado en el Espíritu significa de que Cristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, y ese mismo poder del Espíritu Santo que tenemos nosotros dentro cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ese mismo Espíritu es el que nos da fuerza para vivir el día a día y para luchar contra el pecado. Y en el momento preciso resucitará nuestros cuerpos y los glorificará para llevarlos al cielo. Visto por los ángeles, vimos el significado, que era que teníamos que estar atentos a los mensajes del Evangelio. ¿Por qué? Porque ya vimos que podíamos ser engañados por ángeles o por otros falsos profetas, y que nosotros tenemos que estar atentos a lo que es el Evangelio. Y hoy vamos a ver predicado a los gentiles. Y para ver predicado a los gentiles vamos a hacer una comparación con nuestros hermanos los gitanos. Porque ellos dicen que ellos son gitanos, y los demás, ¿qué somos? Payos. Muy bien. Entonces, los hebreos dicen que ellos son hebreos y los demás son gentiles. Es así. O sea, la comparación para que veamos bien lo que es. O sea, todos los que no son de la raza de los hebreos, de sangre, son gentiles. Entonces dice aquí, dice, predicado a los gentiles. Entonces hay una gran sorpresa en la declaración de Jesús, porque Jesús nació de la descendencia de Judá, de la tribu de Judá. Los hebreos tienen 12 tribus, y de una de las tribus de Judá nació Jesús, descendiente del rey David, y por lo tanto él no era gentil, él era hebreo de sangre, de parte de madre, porque de parte de padre ya vimos el tema del ADN, el Espíritu Santo puso el esperma, pero de parte de madre él era gentil, y de parte de su padrastro José era hebreo, y de parte de su padrastro José también. No nació en tierra de gentiles, vivió y creció en las mismas tierras, y su ministerio se movió por las tierras de Israel. Entonces, predicado a los gentiles, ¿cómo podía ser que él, cuando estuvo en el mundo, fue predicado a los gentiles? Porque si él estaba entre los hebreos, no eran gentiles. Gentil será todo aquel que no es nacido o no tiene ascendencia hebrea, podemos suponer. Pero la realidad es muy diferente, porque ahora vamos a ver lo que significa realmente la palabra gentil, predicado a los gentiles, lo que significa. El padre de la nación de Israel fue Abraham, todos lo sabemos. Vamos a hacer un poquito de historia. Nacido en Ur de los Caldeos, en lo que es ahora el actual Irak, que no tiene nada que ver con Israel, está a la otra punta. Y su mujer Sarai también. Pero Dios
le dijo a Abraham: yo haré de ti una gran nación, yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre y tú serás bendecido. Después, esta misma promesa, eso se está en Génesis 12:2, y luego en Génesis 17:5 le hace la misma promesa, pero más amplia. Dice: tu nombre ya no será Abraham, que significa padre exaltado, sino tu nombre será Abraham, que es padre de muchos, porque yo te he hecho padre de muchas naciones, yo te causaré ser muy fructífero, y yo haré naciones de ti, reyes descenderán de ti. Cuando el Señor le dijo esto a Abraham, Abraham era estéril, y su mujer tenía 90 y pico de años y ya no tenía la regla, ya no podía tener hijos, o sea, ya eran viejecitos los dos. Sí, y tal cual. Y sin embargo, Dios le dio la promesa. Entonces ellos supusieron de que a lo mejor tenían que tener un hijo a través de una sirviente que ella tenía, la mujer de Abraham, Sara, y tuvo un hijo llamado Ismael, hijo de las ganas de ser padre, es exactamente lo que significa, pero no de la promesa. O sea, era el hijo de... Ellos tenían unas ganas muy grandes de ser padres, pero no era el hijo que Dios les había prometido. Pero no se refiere el pueblo de Dios prometido que saldría de él. El pueblo no saldría de Ismael. En Génesis 21:13 dice: pero yo también haré una nación del hijo de la esclava, puesto que él también es tu descendencia. Entonces, la promesa que Dios le hizo a Abraham llegó tan lejos que incluso a este hijo, que no era de él, sino que era un hijo bastardo, también Dios le dio promesa de que saldría un gran pueblo de él, y ha salido, y todos lo conocemos, que son todos sus primos, los maometanos. Los maometanos, muy bien, que no me salía el nombre. Pero algo tenía en especial Abraham para Dios, porque bendijo a este hijo una nación, pero aquella promesa que estaba a punto de cumplirse tendría una serie de condiciones muy peculiares. O sea, Génesis 17:3 dice: el esclavo nacido en tu casa y la persona comprada con tu dinero será circuncidado. Así, mi pacto estará en tu carne como pacto perpetuo. Dios le quiso decir: yo haré de ti una nación, pero la nación se basará en el pacto y no en la sangre. Y empezaremos que todos los que están en tu casa, todos serán circuncidados, como prueba del pacto a todos los hombres. Y entonces todos los que estaban con Abraham no eran hebreos, porque no habían nacido todavía los hebreos, todos eran de Irak. O sea, y estamos hablando de que el pueblo de Dios nació con Abraham. Su hijo, el hijo de Abraham, Isaac, se casó con Rebeca, hija de un hermano de Abraham, y también con el mismo problema de esterilidad, pero concibió y dio a luz a 2 hijos. Génesis 25:24. Cuando el tiempo de dar a luz vino, cuando el tiempo de dar a luz vino, había gemelos en su vientre. El primero en salir era rojizo y cubierto por todos los lados de pelo, como una piel, y lo nombraron Esaú, completamente formado, esto es, teniendo pelo ya, lo que significa. Entonces su hermano emergió con su mano agarrando el calcañar de Esaú, y así que fue nombrado Jacob. Él agarra el calcañar y él suplanta, es lo que significa la palabra Jacob. Isaac tenía 70 años de edad cuando ellos los tuvo. Entre los 2 gemelos siempre hubo una gran rivalidad. Ahora ya estamos hablando de los nietos de Abraham. Seguimos el linaje, seguimos trabajando para ver cuándo nacerá el pueblo de Israel. Entonces, de los nietos de Abraham, entre ellos siempre hubo una gran rivalidad entre Esaú y Jacob. Esaú era el preferido del padre,
era rudo, era cazador, era fuerte, y Jacob era el preferido de la madre. Siempre estaba por la casa, era de poca envergadura, era más flaquito, siempre escuchando las historias que contaban, siempre en medio de la palabra de Dios, porque siempre estaba escuchando las historias cuando antes no había escritura y se contaba, por ejemplo, el Génesis, y se contaban los principios, se contaba de padres a hijos. Entonces él siempre estaba en medio de eso, mientras que su hermano siempre estaba cazando, o siempre estaba pescando, o siempre estaba haciendo cosas. En aquella época, en los principios de la escritura, cuneiforme o quizás una propia de su tribu, para saber sus posesiones, claro, en aquella época, en los principios de la escritura, en que la escritura todavía no estaba, se llamaba la escritura cuneiforme, que era en forma de cuñas, y cada tribu tenía sus propios símbolos, que era para controlar todas las posesiones que tenían. Pero todavía no estaba escrito el Génesis, todavía no estaba escrito la Biblia, todavía no estaba escrito la historia de cada uno. Entonces, ¿cómo explicaban la historia de su abuelo Abraham? Pues se lo explicaban de unos a otros. Él siempre prefería aprender en vez de actuar, y se percató que Jehová bendijo a Abraham y a su padre Isaac, y que a él, por nacer segundos después que su hermano, no le pertenecía la misma bendición. O sea, la bendición siempre iba al primogénito. Entonces, el primogénito de Abraham fue Isaac, el padre de Jacob. Tuvo muchos más hermanos después, pero a ellos no les tocó parte de la bendición de Dios, sino que fue directamente para él. Entonces Jacob, como él estudiaba y estaba en medio de la palabra de Dios, él se dio cuenta de que él, por nacer unos segundos después que su hermano Esaú, no tendría parte de la bendición, sino que la bendición se la llevaría a su hermano por ser el primogénito, y decidió suplantar a su hermano. Y entonces se le ocurrió una cosa, y vamos a leer Génesis 25, 29. Del 29 al 34. Mamá, ¿tú misma? Génesis 25. Y aquí habla una historia muy bonita. Ay, ay, ay. Salud. ¿Sí? Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Esto es rojo. Muy bien. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Espera. Jacob ya lo tenía clarísimo. Cuando venía su hermano, siempre venía muy cansado del campo. Él iba a cazar, él iba a hacer cosas, siempre venía muy cansado. Entonces, y como sabía lo que le gustaba, le hizo un plato de lentejas. Y en ese plato de lentejas, es decir, tentó a su hermano. O sea, el otro llegó súper hambriento, a lo mejor se iba a cazar, estaba una semana fuera. Y cuando llegaba tenía ganas de comer comida, ¿me entiendes? Entonces Jacob le hizo el engaño. Le dice: ¿quieres el plato de lentejas? Sí, pues véndeme tu primogenitura, que es tu bendición. Y continúa. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Muy bien. Entonces vemos que Esaú era el preferido de Isaac. Isaac era el hijo de la promesa de Abraham, que es Abraham. Ahí empieza la historia del pueblo hebreo. Abraham, Isaac, y Esaú era el preferido, pero Esaú pasaba olímpicamente de todo eso. A él lo que le interesaba era la teca, era comer, era cazar, pero de las cosas del Señor él no quería saber nada. Y el otro que le interesaba, pues no tenía derecho. Entonces hizo la trampa esta. Total, que él fue bendecido como primogénito y poseedor de la promesa del pueblo, Jacob. No entraremos en los detalles de cómo ocurrió, porque se tuvo que vestir, se tuvo que maquillar, se tuvo que hacer muchas cosas para que su padre lo bendijera. Pero al final, él se llevó la bendición porque el otro se la había vendido y no pudo decir nada más.
Jacob, el menor, fue el sucesor de Isaac y se le cambió el nombre por Israel. Entonces, automáticamente le cambió el nombre a su padre y fue llamado Israel. Y de ahí empieza la nación de Israel, con Jacob. Los dos gemelos se separan. Jacob se va a buscar una mujer a casa de su madre y después de unos años obtuvo 2 mujeres, porque también lo engañaron, lo hicieron trabajar y bueno, al final tuvo 2 mujeres. Génesis 29:16. Ahora bien, Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Rachel. Mientras que Esaú se fue a buscar mujeres a casa de su tío era Ismael, que fue el que tuvo, Abraham tuvo un hijo con la concubina, con la trabajadora. Y entonces ahí se fue Esaú a buscar mujer. Tuvo mucha descendencia y poder, y formó la tierra de Edom, donde están los edomitas. Ahora no sabemos muy bien lo que es Edom, pero ahora yo os explicaré una cosa. En la ocasión después de la separación de los 2 hermanos, Jacob vuelve a la casa de su padre y Esaú lo recibe con 400 hombres. Los 2 hermanos han peleado. Después de aquello que pasó, los 2 hermanos se pelearon. Cada uno se fue a buscar una mujer por un lado. Uno se fue con su tío Esaú y el otro se fue al otro tío a buscar mujeres. Y cada uno hace su vida. Esaú, que era el mayor y que no fue bendecido, ese se formó en un pueblo grandioso, con muchísimo poder, ¿vale? Y su hermano, Jacob, en una de esas veces de que él, después de que tener las mujeres, vino a casa de su padre, a casa de Isaac, y su hermano lo está esperando con 400 hombres, y Jacob se cree que es para matarlo. Dice que Esaú lo recibe con 400 hombres. No se habían visto desde el incidente de la primogenitura, pero Esaú le abrazó, lo recibió, lo protegió y le amó. Esaú creyó a Dios. Los edomitas fueron un pueblo muy poderoso. Los pueblos hablamos de la tierra de Esaú, no hablamos de Jacob. Jacob es Israel y es el pueblo de Israel. Y Esaú, los edomitas fueron un pueblo muy, muy poderoso. Una gran nación. Tuvieron reyes y ciudades. En sus tierras, ahora mismo se encuentra quizá la ciudad más conocida, que es la de Sela. La ciudad de Sela, que significa roca en hebreo, y en griego se llama Petra, en griego, que todos la hemos conocido, todos la hemos visto por la tele. Es una ciudad que está escarbada en un monte. Hay unas montañas que son así paralelas, grandísimas, y hay un templo escarbado en medio del monte, y dentro está la ciudad escondida, la ciudad de Sela. ¿Sabéis cuál os digo? La ciudad de Petra, ¿no os suena? Yo hago un vídeo de YouTube que Yo sí. La ciudad de Petra. Que sí. yo miro documentals de historia y eso y me digo por lo que Bueno, pues vale, pues ¿De qué ciudad habla? hablo de la ciudad de Petra. La ciudad de Petra Sí, es una ciudad que está dentro de una montaña. sí, dentro de una montaña. Y vive dentro de las rocas. Muy bien. Y ahora ya está abandonada. Eso fue en sus inicios. Pero esa ciudad la formaron los descendientes de Esaú, no los descendientes de Jacob, ¿vale? Entonces, los edomitas siempre han luchado contra el pueblo de Israel, siempre han sido enemigos. En la Biblia siempre han sido enemigos los edomitas y los israelitas. Esaú contra Jacob. Pero da casualidad que igualmente que Esaú recibió a su hermano con 400 soldados y solo para recibirlo y quererlo, resulta que dice la Biblia que cuando vendrá la gran tribulación, y la gran tribulación vendrá sobre el pueblo de Israel, el pueblo de Israel saldrá corriendo a esconderse por las montañas. Y dice que se esconderán a la ciudad de Petra, dice la Biblia. Hoy en día, cuando los cristianos van a hacer las visitas a la ciudad de Petra, dejan oraciones escritas en papelitos entre las piedras, para que cuando vayan los israelitas en el futuro, en la gran tribulación,
puedan coger las oraciones de aliento y leerlas, de los hermanos que han pasado por allí. O sea, que Esaú, que recibió a Jacob con los brazos abiertos, cuando vendrá la gran tribulación, lo volverá a recibir, porque Petra representa a Esaú, su hermano. Entonces, es una historia muy bonita y muy emotiva, porque siempre han sido dos hermanos que han estado muy peleados y sin embargo al final se quieren mucho. Dice en Apocalipsis 12:14, que es donde dice esto de Petra: pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que pudieran volar en un lugar en el desierto, donde ella es cuidada por una temporada y 2 temporadas y media temporada fuera de la presencia de la serpiente. 2 temporadas y 1 temporada significa los 3 años y medio de la tribulación, y que va en un lugar en el desierto. Es la ciudad del desierto, es Petra, porque no hay otra ciudad que esté en el desierto escondida como Petra. Jacob tuvo 12 hijos. Ya hemos visto Abraham, Isaac, y ya Esaú lo dejamos a un lado y nos quedamos con Jacob. Y Jacob se llama Israel, y Jacob tiene 12 hijos. Los 12 hijos, los hijos de Lea fueron Rubén, el primogénito, Simeón, Leví, Judá, Gitzar y Zebulón. Los hijos de Raquel, de la otra mujer, fueron Yosef y Benjamín. Pero luego tuvo más hijos de las esclavas, y de Bilhá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y de la otra esclava, de la otra mujer, también tuvo hijos, y fueron Gad y Aser. O sea, que si él era ya israelita y ya los gentiles eran todos los de fuera de él, o sea, su hermano ya era gentil porque se había separado de él, y su mujer ya era israelita porque pertenecía a él, sin embargo, él tuvo hijos con gentilas, como si dijéramos así, porque las esclavas no eran hebreas. Entonces, de las 12 tribus, ya resulta que hay 4 tribus que son nacidas de personas que no son hebreas. Entonces, ya gentil, ya no se puede decir que es aquella persona que no es del pueblo de Israel, cuando se estudia profundamente la Biblia. Entonces, predicado a los gentiles, resulta que gentil ya no se está refiriendo a una clase étnica o a una clase de esto. Seguimos explicando y veremos más ejemplos. No vamos a explicar la historia de José, que es muy bonita, cuando José es enviado a Egipto, José es uno de los 12 hijos de Jacob. Génesis 46:20 dice: a José en la tierra de Egipto le nacieron hijos, los cuales Osnat, la hija de Potifera, sacerdote de On, dio a luz para él, incluso Manasés y Efraín. Resulta que José se casó con la reina de la hija del faraón. Con la hija del faraón, muy bien. Con una egipcia. Y tuvo 2 hijos que fueron muy importantes en la Biblia, que es Manasés y Efraín. Muchas veces a Manasés y Efraín se les menciona como parte de la iglesia. Mira, a Jacob padre de José, bendice a los 2 hijos de José, y hace una cosa muy rara, porque si uno era el mayor y otro era el pequeño, cruza las manos y con la mano derecha bendice a Efraín, que era el pequeño, y con la izquierda bendice a Manasés, que era el mayor. Él tenía que bendecir a Manasés y bendice a Efraín. Eso lo hace Jacob. De esta manera profetiza que estaba bendiciendo a 2 pueblos diferentes: el pueblo de Israel, que era Manasés, el de la izquierda, y a la iglesia, que era Efraín. Eso es lo que significa el cruce de manos que hizo Jacob. ¿Por qué digo esto? Porque los 2 nacieron de una mujer que no era hebrea, que era gentil.
Entonces, siempre ha habido una mezcla del pueblo de Dios y de los gentiles, siempre ha habido una mezcla ahí en todo. Incluso, como he dicho, el ejemplo de Manasés y Efraín como el pueblo de Dios Manasés y Efraín como la iglesia de Dios, sale de entre gentiles y hebreos. Dice, una familia entra en Egipto con sus esclavos y trabajadores. Una familia. Así pues, toda la gente en la casa de Jacob que entró en Egipto era de 75 personas. Y allí, 400 años después, se forma un pueblo de más de 3 millones de personas. Y ahí nace el pueblo de Israel, porque ya esa familia de 75 personas empiezan a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse, y se hace el pueblo. Todos sabemos la historia, Moisés, que libra al pueblo y todo esto. Esta nación ya está formada por las 12 tribus de Israel y es sacada por Moisés, casado con Débora, que era una africana. Moisés era del pueblo de Israel, todos sabéis la historia, de que lo llevaron al río, porque el faraón quiso matar a todos los niños. Bueno, Moisés fue criado por los egipcios, pero Moisés se casa. Lo importante aquí es con quién se casa Moisés. Y Moisés se casa con una faraona, con una egipcia. Tampoco era del pueblo de Israel. Y sin embargo, él es el que libera al pueblo de Israel y su mujer con él. Y tienen hijos y continúa el linaje. Entonces, siempre ha estado mezclado en la Biblia lo que es los gentiles con los hebreos. Pero en cuanto a Moisés, el hombre de Elohim, sus hijos están incluidos con la tribu de Leví, los hijos de Moisés, Gersón y Elecer. Así es una nación hasta que la muerte del rey Salomón. Siguen siendo todos juntos una nación, y cuando el rey Salomón tiene 2 hijos, y los 2 hijos se dividen en 2 reinos. El reino de Jeroboam y el reino de Judá. Los del norte y los del sur. Poco a poco la casa de Israel se va dividiendo. Es complicado explicar esta historia, pero es así, hay que explicarla. Todos los que están en Egipto salen de Egipto y conquistan la tierra de Canaán, y conquistan las tierras que tienen que conquistar, y piden un rey, y tienen unos reyes, y tienen a David, y David tiene un hijo, y su hijo Salomón. Pero cuando Salomón muere, todo que era un reinado, el reinado de Israel, se divide en 2, en el reino del norte y el reino del sur, entre Jeroboam y Judá. Jesús nació de la tribu de Judá, acordémonos de eso. Eso es la parte del sur donde estaba Jerusalén, y Jeroboam está en el norte. Vale. En el año 722 a.C., las 10 tribus del norte, porque habían 10 tribus en el norte y 2 en el sur, las 10 tribus del norte son llevadas en cautiverio por los asirios y nunca más han regresado a la tierra de Israel. O sea, vinieron los asirios y cogieron a toda la gente que habían allí, y a algunos los mataron y a otros se los llevaron. Luego, en el año 605, los babilónicos, con el rey Nabucodonosor, cogió las 2 tribus que quedaban en el reino del sur y se los llevó, que es la historia de Daniel, que ya habíamos hablado de Daniel, y se los llevó a Babilonia. Entonces, la tierra de Israel fue suplantada por personas que pusieron los otros reyes. Los asirios trajeron familias y los pusieron allí para trabajar, y los babilónicos hicieron lo mismo. Es un poquito complicado, pero ya hemos visto que el pueblo de Israel, que estaba en una tierra, es sacada de su tierra, están esparcidos por todo el mundo, en su tierra vive gente que no son de ellos, y que a la vez ellos mismos no son de una misma tribu, sino que se han ido mezclando con sangre. Es como si dijéramos los gitanos y los payos, pues se han ido mezclando, uno por aquí, otro por allá. Pero luego, una vez están todos unidos, a todos se les llama hebreos, porque el pacto que hizo Dios fue un pacto de sangre con Abraham, el pacto de la circuncisión. Era un pacto.
Entonces, no era tanto el pueblo de Israel por sangre, sino por el pacto de Abraham, que es lo que está diciendo la Biblia. Podemos ver cómo la bendición va para todas las familias de la tierra y no solo para la nación en concreto. ¿Por qué? Porque se reparten por todos los lados. Hemos visto como a lo largo de esta historia hay muchas personas que no pertenecen de forma étnica al pueblo del Señor. Desde el patriarca Abraham, que era de Irak, hasta la iglesia de hoy en día, la promesa de ser un pueblo se basa en el pacto de la fe, solo en el pacto de la fe. Y todas las obras que tienen que hacer, como los sacrificios, están basados en la fe. El pueblo de Israel, que siempre ellos han considerado que es por sangre, no es tal pueblo considerado por sangre, porque siempre ha habido mezclas. Hemos dicho, José se casa con una egipcia, el otro se casa con el otro se casa. Pero el pacto que hizo Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, es un pacto de fe. No es un pacto de sangre, es un pacto de fe. Entonces, ¿quién eran los gentiles? Eran todos los que no tenían fe. En 1 Corintios 12:2 dice: ustedes saben que cuando eran gentiles, léelo ese versículo, por favor. ¿Perdón? 1 Corintios 12:2. Pablo está escribiendo a un pueblo griego que son los de Corinto. Estos griegos no eran descendientes de israelitas. En ningún momento ellos, 1 Corintios 12:2, en ningún momento ellos pertenecían al pueblo de Israel de sangre. Ellos no eran hebreos, ellos no eran israelitas. Y Pablo les dice a estos que eran a la iglesia de Corinto, les dice, 1 Corintios 12:2. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevara a los ídolos mudos? Vale. Pablo está diciendo a una gente que no eran hebreos, ¿sabéis que cuando erais gentiles, o sea, antes erais gentiles, ahora ya no lo sois gentiles? ¿Ahora qué sois? Ahora sois hebreos. ¿Por qué? Porque habéis recibido a Cristo en vuestra sangre, en vosotros. Porque la promesa de Abraham es una promesa de fe. Y Jesús es una promesa de fe. No es una promesa de sangre. No es por linaje. Y los hebreos siempre se han creído que ellos son por linaje pueblo de Dios. Y ellos han sido pueblo de Dios por la fe de Abraham. Entonces, los griegos de Corintio, igual que la iglesia, deja de ser gentiles para insertarnos en el horrible de Israel. Todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, ya no somos gentiles. Ahora ya somos del linaje de Abraham. Ya somos hebreos, somos israelitas en el espíritu. Somos insertados en el olivo. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, significa que todo aquel que no le acepta su pacto de corazón está inmerso en el paganismo, está inmerso en los gentiles. Dice, acordaros de cuál es el misterio. El misterio de la frase dice, predicado a los gentiles. Cuando Él llegó, y llegó a un pueblo de Israel, no eran gentiles, hemos dicho payos y gitanos. Hemos demostrado cómo ese pueblo se mezclaba con todos. Y cómo lo que el Señor quería decir es que el pueblo de Israel es un pueblo de fe basado en la promesa de Abraham. Y de la promesa de Abraham nació Jesús, pero es por fe, no es por sangre, ni es por méritos, ni es por nada. En Génesis 34:15 dice, solamente con esta condición nosotros consentiremos a los que están pidiendo y habitaremos con ustedes, que se hagan como nosotros, circuncidando a todo varón entre ustedes. Entonces nosotros daremos nuestras hijas a ustedes y tomaremos sus hijas para nosotros y viviremos con ustedes y nos haremos un pueblo. Esto es una frase, esto es un versículo simple que le pasó a uno de los patriarcas, ahora no me acuerdo cuál, que se mezcló con alguien
Pero la frase es, solamente nos mezclaremos si tú te conviertes al cristiano, si tú te circuncidas y si aceptas la fe de Abraham. Si no, no podemos mezclarnos, porque el pacto es un pacto de fe. Pero això de la circuncisión esta... Es que esto era... Eso fan los musulmanes, pero... No, los hebreos lo hacían. ¿no? No, pero los hebreos lo hacían hasta que vino Jesús. Porque era el pacto, como si dijéramos, que decir, era el ejemplo... Ya, pero los musulmanes son los que... Sí, pero era el ejemplo, como que decir, yo soy hebreo, la circuncisión. ¿Vale? Cuando vino Jesús, digo Jesús, ya no hace falta hacer circuncisión, porque yo limpio los pecados. Es que la circuncisión significaba limpiar el pecado, pero de forma de carne. Sin embargo, Jesús dice, ahora yo limpio los pecados en la cruz. Entonces ya no hace falta hacer circuncisión, porque la circuncisión viene en el corazón. O sea, ya te limpia los pecados del corazón y ya está, ya estás limpio. ¿Entiendes, Albert? Pero los israelitas se creen que ellos tienen el pacto de Abraham. Y el pacto de Abraham es un pacto de fe, creo que sí, intento explicar. Siempre ha habido un pacto de fe desde el principio hasta ahora. Da lo mismo el tipo de sangre que ha nacido uno sin el Señor. Todos son gentiles. Da lo mismo que sean hebreos, que no sean hebreos, todos son gentiles. Dios cuando vino predicó a los gentiles porque todos eran gentiles, nadie creía en el pacto. Estaban todos condenados, todos hacían las normas. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que guardar el sábado, tienes que ayunar el viernes, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Esos son los pactos. Sin embargo, el Señor dice, predicad a los gentiles. ¿Entendéis? Porque todos eran gentiles. Da lo mismo el tipo de sangre que ha nacido uno. Sin el Señor, todos gentiles. Cuando el Señor caminó por la tierra, fue predicado a un pueblo que los servía de ropas para afuera. Sus corazones estaban lejos del amor de Dios, lejos de la fe del pacto de Abraham, lejos del amor de las leyes de Moisés. Las visitas al templo eran ceremoniales. No existía nada de agradecimiento al Creador. ¿No nos recuerda la sociedad de hoy en día todas estas cosas? Entonces, aquellos que luego crucificaron a Jesús era un Israel solo de nombre. En sus corazones eran gentiles, no eran israelitas. Predicado a los gentiles porque no había amor por Dios. Sus creencias, sus parentescos, la Torá, todo era religiosidad y todo era falsedad. Como ahora pasa en las religiones, todos son religiones y todos son hechos. Tanto son los musulmanes, que son súper religiosos, como los católicos, que son súper religiosos, que todos son normas y siguen siendo las normas, pero no hay amor. ¿Dónde está el amor? No hay amor. Unos se suicidan para llegar al cielo, otros tienen que hacer 1000 cosas para llegar. Pero ¿dónde está el amor hacia el hermano? ¿Dónde está el amor hacia los demás? Solo hay 2 tipos de personas en el mundo. Es lo que está diciendo este versículo. Solo hay 2 tipos de personas. Los que pertenecen a la descendencia de Abraham por fe en el pacto. Ahora es el pacto de gracia por medio del Señor Jesús. Los que creen por fe, estos son hebreos o israelitas. Y los segundos, que son el resto de mortales, que da lo mismo a la religión que pertenezcan, o a la sangre que tengan, o lo que sea. A ese grupo pertenecen y esos adoran a otros dioses y se les llama paganos o gentiles. ¿Lo entendéis? Y ahí viene. ¿Cómo vas a practicar la piedad siendo gentil? Es imposible. Porque para practicar la piedad tienes que ser israelita, pero ¿cómo? De fe. Predicado a los gentiles nos muestra que tenemos que vivir con fe. Porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Fe en tus hermanos, fe hacia tu familia, fe creyendo lo que no ves y lo que Dios ha prometido. Fe en la vida eterna, fe y más fe. Y eso es predicado a los gentiles, vivir una vida de fe. Amén. Amén.